Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir los contenidos informativos del noticiero de Sinaloa. Y aquí estamos en la mesa con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y por supuesto buenas noches para el auditorio. Aquí estamos también con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Gracias, Víctor, buenas noches, compañeros, a todos ustedes y a toda la gente que nos sigue por las redes y aquí en las frecuencias de EXA. Y RS. Y RS. Así, las frecuencias de RS. RS. EXA es una frecuencia RS. Sí, bueno, aquí en Culiacán. Fíjese que estamos en todo el estado, ¿no? Se van a enojar contigo en Angostura, en Mochis, bueno, saludos a todo el estado de Sinaloa. Okay. Mire, ayer, vaya que sorprendió la noticia de la muerte de Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador. Sorprendió porque pues, fue una situación que nadie se esperaba. Él participó incluso en la marcha por la democracia, hizo presente en el Zócalo del domingo, o sea, 24 horas antes de conocerse su muerte. Aparentemente, en principio se dijo que había caído en las escaleras de su casa, pero después se supo que había sido un infarto. Sin embargo, en redes sociales ha habido comentarios de todo tipo, tanto que hoy el presidente López Obrador respondió a quienes han estado haciendo señalamientos y pidiendo que se investigue al presidente López Obrador por la muerte de Carlos Ursúa. Hoy se le dio el último adiós y algunos cercanos pidieron que ya se deje el asunto por la paz. La Fiscalía General del Estado, en este caso de la Ciudad de México, se anticipó y dijo que ya se tenía un dictamen del médico, por lo tanto, muerte natural, no habría necesidad de abrir una carpeta de investigación porque los familiares habían confirmado la forma en que falleció Carlos Ursúa, personaje importante en la vida política del país. Por cierto, ya era parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del frente opositor. Jesús. Sí, bueno, primero lamentar la muerte de este personaje, por supuesto, siempre cuando fallece una persona, no solamente del ámbito público, sino de cualquier otro lugar, siempre será lamentable. Carlos Ursúa Martínez, de 68 años de edad, fue encontrado muerto en su domicilio. Él fue secretario de Finanzas con AMLO del 2000 al 2003. Ha publicado por lo menos 10 libros sobre economía, política fiscal y diversos temas del sector público. Fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fue maestro matemático, doctorado en economía y pues fue secretario de Hacienda, como bien comentas, en el del 2018 al 9 de julio de 2019, cuando le presentó una renuncia a AMLO con 2 puntos fundamentales. Primero, porque discrepaba de la visión de la política económica que tenían y porque, decía él, se tomaban desde el gobierno federal decisiones sin sustento. Así lo argumentaba en su carta de renuncia. Y además dijo que había imposiciones de funcionarios que no tenían el mínimo conocimiento de la hacienda pública y que por esas 2 causas fundamentales, después de agradecerle al presidente, él presentaba su renuncia y a partir de ahí dio un viraje, pues no sé si ideológico o pragmático, pero terminó insertado en las filas de Xóchitl Gálvez, con quien compartía desde hace 4 meses, pues un espacio en su campaña o la precampaña de esta candidata, que además ya dijo y se pronunció, lastimosamente, Carlos Ursúa murió por un infarto al corazón y que pues dejemos las cosas hasta ahí, ¿no? Juan. Sí, bueno, se fue Carlos Ursúa, falleció el primer secretario de Hacienda de López Obrador y renunció, yo creo que sí por ideología, porque llegó de alguna manera por su experiencia, por su capacidad, pero renunció cuando no estuvo de acuerdo con lo que veía y eso pues habla de que finalmente por ideología renunció, se fue del gobierno y desgraciadamente ayer perdió la vida y en un clima tan polarizado, en un clima tan pues, ¿cómo decirle?, con tantas peleas que hay en el ambiente, hasta una muerte termina por politizarse. Por ahí algunos personajes en redes sociales empezaron a decir que el presidente López Obrador, o el gobierno más bien, no López Obrador, el gobierno algo había tenido que ver, sobre todo porque había publicado una serie de artículos Carlos Ursúa y presentaron algunas pruebas que había desvío de recursos en algunos programas sociales. Y por ahí quisieron politizarlo, pero por el otro lado el presidente hoy quiso ser, con todo respeto,
que el velorio se tratara de él. Él empezó a hablar de él, que sí, le dedicó 20 segundos cronometrados a decir que pues sentía mucho el fallecimiento de Ursúa, pésame a la familia, pero que había muchos hipócritas, buitres o pilotes que querían indilgarle la muerte a él y que no era posible que esta gente estuviera detrás de los ataques en contra del presidente. Tanto de mal gusto las personas que se quisieron montar diciendo que había sido un asesinato del gobierno, como de pésimo gusto el presidente el querer que este tema se trate de él y los ataques a su persona. Creo que este país ya ni la muerte está respetando. Armando. Sí, mira, es que la realidad de las cosas, Carlos Ursúa muere en un momento muy polémico, políticamente hablando, donde las hostilidades están declaradas, está la guerra mediática, la guerra política abierta de todos contra todos. Y hay que decirlo, Carlos Ursúa se había convertido, ya era el asesor en materia fiscal, en todo lo que tiene que ver con la hacienda pública de Xóchitl Gálvez. Seguramente sería el secretario de Hacienda de nuevo si Xóchitl Gálvez pudiera ganar la presidencia y él tuviera aún con vida. Pero él también, lo que ha polemizado y surgido toda esta situación de especulación respecto a si fue asesinado o se murió en un accidente al caerse de las escaleras o fue un infarto, es que también había señalado Carlos Ursúa la existencia de 600,000 fantasmas que cobran su pensión en el programa Bienestar del gobierno de la Cuarta Transformación, y acaba de escribir en un artículo periodístico titulado Cartucho Encendido, publicado en la revista Nexos, donde él mismo, Ursúa, dice que según datos del Consejo Nacional de Población en México existen 10.8 millones de adultos mayores. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar otorga pensión a 11.4 millones de personas. Son los 600,000 de que él hablaba. Nunca no llegó a presentar las pruebas, si es que las tenía, y eso es lo que ha generado la especulación, en el sentido de si, pues lógicamente se les presenta la coyuntura a esa especie de sopilotes de que habla el presidente, porque dicen, bueno, aquí está la coyuntura para golpear a la Cuarta Transformación y dejar la suposición de que en efecto Carlos Ursúa pues pudo haber sido víctima de un atentado, lo que bueno, nadie puede comprobar porque la propia familia ya lo dio por hecho lo que la fiscalía la propia además, determinó. Candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, dijo, bueno, pues fue... Quitemos toda especulación, dice, ¿no? Sí. Me parece una declaración muy responsable de Xóchitl Gálvez, diciendo, a ver, vamos a ver las cosas como son. En ese sentido, no hay ningún elemento que pueda ni siquiera suponer que fue un homicidio, que alguien ordenó, y menos como algunos en redes sociales pidieron que se investigue al presidente López Obrador. Me parece un exceso y una irresponsabilidad. ¿Por qué? Pues porque la familia misma confirma que sufrió un infarto. Ahí está el dictamen médico. Sí, claro, es que en este país siempre hay a quien le encanta la polémica y ganan desde este tipo de polémicas, ¿no? Que además creo que transgrede el derecho a la familia a llevar unos funerales, ya para sepultar a su difunto. Por eso creo que Xóchitl hace bien cuando dice quitemos toda especulación. Era parte de su campaña, lo estimo, ¿no? Nos vimos hace unos días, hoy me iba a acompañar al registro, se refería del día de ayer. Y bueno, pues también importante ver que prácticamente de los dos polos, ¿no? Están dando las condolencias, desde Gerardo Fernández Noroña, Olga Sánchez Cordero, Genaro Villamil, la propia Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Arturo Herrera, pues prácticamente todos los que de alguna manera tuvieron relación con este personaje, quien dicen además era un hombre sano, era un hombre honesto y un hombre que no se metía con nadie. Bueno, vamos a la pausa. Sí, la respuesta del presidente estuvo fuerte también. ¿Cómo les dijo? Sopilotes. Buitres. Carroñeros. Y dijo, bueno, te digo también que dijo de Carlos Ursúa. Sí, ahorita vamos a regresar, vamos a la pausa, tenemos algunos comentarios. Efectivamente, pues estamos en el proceso electoral, por entrar ya de lleno a la, etapa final, que son las campañas, los 3 meses previos a la elección, y ya se espera, cualquier acontecimiento pues se utiliza para ganar
simpatías o para golpear al adversario, ¿no? Vamos a la pausa, nos quedamos sin comercial, estamos en la mesa de análisis, tercera emisión de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Y bueno, quise decir, nos quedamos sin comerciales sociales aquí en el corte, mientras está el corte en radio, seguimos aquí en la mesa. Nos preguntan a qué hora tendrán agua de las colonias afectadas por esta tercer fuga en la zona sur de Culiacán. Ya actualizó el reporte la JAPAC para quienes nos van sintonizando, con mucho gusto la información, porque pues, sí, es un problema no tener agua y ya son varias horas. Se actualiza el reporte a las 9 de la noche, van a terminar la reparación y probablemente esta misma noche tengan agua en las colonias afectadas por esta fuga. Tenemos por ahí unas imágenes que más adelantito los vamos a poner de nuevo, de cómo van los trabajos de reparación. Hace una hora aproximadamente de esta imagen, pero así las cosas. ¿No les tocó a ustedes, no, verdad? El corte de agua. Afortunadamente no. Bueno, pues no somos afectados, pero pues saludo y paciencia a los usuarios en Culiacán, en Barrancos y toda esa zona por ahí. No es tan grande como la que tuvimos a principios finales de la semana, pero prácticamente unas horas sucede esta otra ruptura de 36 pulgadas, muy complicada la reparación, pero ahí está el personal de JAPAC que se la ha estado rifando. La verdad han tenido trabajo, pero bastante por estos días. Juan, estamos contigo. Sí, y seguramente de aquí en adelante cualquier suceso que se presente en la agenda pública se va a poner de estas características. Sí se me hizo de muy mal gusto ambos polos, unos queriendo poner la sospecha y el presidente... ¿Y la respuesta del presidente? No, pues también, o sea, en verdad patético los dos grupos políticos tratando de llevar agua a su molino y ni siquiera respetar 20 segundos el duelo de una familia. Qué triste que en este país, repito, ya se respeta. Armando. Pues en política, cuando está en proceso la lucha, nada más y nada menos que por la presidencia de la República y todos los espacios de poder legislativo, las alcaldías, varias gobernaturas, es entendible que en esta, también aparte, esta época era de violencia que nos está tocando vivir, violencia política y violencia social, pues tratarían, yo creo que si fuera al revés, que tuvieran oposición Morena o otros partidos y se presentara un acontecimiento de esta naturaleza, quizá también pues tratarían de aprovechar esa coyuntura y llevar agua a su molino, sembrando la duda y aprovechando los aliados para que en las redes sociales pues desaten esa andanada de críticas. Estaba viendo las varias comentarios de la gente: lo mataron, piensa mal y adivinarás, hay júbilo en las filas de la 4T, fue un asesinato, no se hagan tontos. Hay infinidad, y todo eso permea hacia la gente que pues no sabe ni entiende de política, ni conoció ni supo quién es este personaje, y sin embargo pues se siembra esa incertidumbre, se siembra esa versión y sobran quienes lo crean. Entonces por eso es preocupante esto que está ocurriendo, y el propio presidente, pues por supuesto que como primer implicado e inculpado, sí, pues se está defendiendo con coraje desde la mañanera, ¿no? Armando Barajas dice: la muerte del doctor Ursúa se está politizando, sí, se está usando electoralmente. Pues Jesús. Pues lamentablemente. Fíjate que estaba leyendo las crónicas y de las primeras, yo creo que una de las más completas la tenía el Financiero, y habla de que los primeros reportes justos señalaban que una de sus trabajadoras domésticas escuchó un golpe, sí, y al llegar a atender, pues vio que su patrón, su jefe, Ursúa, estaba yacía en las escaleras. Llamó a la policía, llegaron, verificaron, llamaron al médico y entonces estuvo este procedimiento, pero como bien comentas, la familia ya da por sentado el parte que extiende el médico, que era su médico de cabecera además, y pues bueno, pues yo creo que este asunto ya no es como un tema oculto, él falleció por causas naturales, ¿no? Así es. Aquí estamos de regreso. Bueno, para los que están en radio, sobre la fuga de agua potable, tenemos por ahí, mi señor Miguel, una imagen de la más reciente que nos envió JAPAC,
que nos están preguntando insistentemente. Estamos en la mesa de análisis, pero este es un tema, por supuesto, es un asunto, por supuesto, de vital importancia para algunos miles de usuarios. Aquí está la fuga. Miren, qué impresionante, muy complicada la reparación por la zona donde se encuentra. Y pues han tenido que entrarle con la pala, porque ya hizo su trabajo ahí la máquina esta, que se observa ahí. Y lo demás, han tenido que entrar los trabajadores con palas, con pulmón, como sí, pues ahora sí que darle con la barra y la verdad que sí. Muy digno el trabajo, ese esfuerzo tan grande que están haciendo los trabajadores. Creo que sí, Armando, hay que reconocerle la razón, verdad. Es muy oportuno el apunte que haces, porque vean dónde están, ¿no? Ahí el riesgo, exponiendo su salud y su esfuerzo, sí, todo. Además, hay contaminación. Hay riesgo de que se pueda dar ahí, ¿cómo se llama? Un deslave o que un derrumbe, ¿verdad? Sí. Agüengo, pico y pala. Sí. La máquina hizo el trabajo, encontraron la fuga, hicieron la excavación, digamos, macro. Y ahí entra el lodo. Entre el lodo. Trabajando, sí. Y ahí están, van a hacer las primeras pruebas, ya están a punto de, digamos, colocar la tubería nueva, es un tramo, y ahí está. Ese es el trabajo del personal de JAPAC, nuestro reconocimiento, porque ya tienen ahí más de 12 horas trabajando, ¿sí? Bueno, a las 9 de la noche se espera ya, están las primeras pruebas, y en el transcurso de la noche madrugada de este miércoles ya tendrán agua en las colonias afectadas del sector sur de la ciudad por esta tercera fuga en los últimos días. Bien, regresamos contigo, Juan. Sí, dijo palabras textuales el presidente López Obrador en la mañana, dijo: Carlos estuvo de secretario de Hacienda conmigo y tuvimos diferencias y últimamente formaba parte del grupo conservador. De manera muy vil, algunos personajes de este grupo comenzaron a calumniar. Hablan de algunos ataques o daños, sospechas sobre nosotros, gente de malas entrañas. Ese fue el pésame del presidente. Así, lo leí literal lo que él dijo. Evidentemente, ese fue el pésame del presidente a la familia de Carlos Ursúa. No se justifica, pero al presidente le molestó mucho que algunos personajes en redes sociales estén pidiendo que se le investigue. Que se le investigue por lo que consideran puede haber sido un crimen, cuando ya todo está claro en el sentido de que entiendo su molestia, infarto, sí. Yo entiendo la molestia del presidente, sí. Lo que no entiendo es el poco tacto para la familia, ahí sí. Y también horrible, pésimo tacto de los opositores que se quieren sumar a esto, ¿no? Por eso digo, a ambas partes, en verdad, la pelea por el hueso no vale esto. Se ven como carroñeros, decía López Obrador, y en buena medida tiene razón. Con todo respeto, no estamos mencionando aquí nombres, pero ya saben quiénes estuvieron ahí en redes sociales diciendo que se investigue el presidente López Obrador. ¿Con qué elementos? Acá Manuel Alexander dice: ahora resulta que si se muere alguien va a tener la culpa López Obrador. Ya se llegó al límite del ridículo, dice, por los que no están de acuerdo con el gobierno. Bueno, estamos, como decías, Armando, en la contienda electoral, y como dicen luego, desgraciadamente en la política pues se hace uso de todos los medios. Sí, Víctor, desgraciadamente el fallecimiento de este personaje se ha vuelto coyuntural en materia política para declararle la guerra sucia y golpear al gobierno de la Cuarta Transformación y al propio presidente de la República, López Obrador. Mira, históricamente, en materia política, las muertes que han ocurrido de personajes de alta relieve e importancia han generado la especulación y la duda, y permanece a través de los años, ya queda sembrada la duda. Mira, Carlos Alberto Madrazo falleció siendo líder nacional del PRI, falleció un 4 de julio de 1969 en un accidente de aviación, siempre se dijo, y el propio hijo, Roberto Madrazo Pintado, que fue candidato presidencial, dijo que su padre había sido víctima de un asesinato. Manuel Cloutier del Rincón Maquío, el 1 de octubre del 89, murió en un accidente, y siempre se ha dicho que fue asesinado también por el sistema. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de mayo del 94, hasta la fecha hay un detenido, pero se sigue especulando que fue un crimen de Estado. Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo, el entonces senador y también ex gobernador Rafael Moreno Valle, un 24 de diciembre de 2018, fallecieron en un accidente de un helicóptero cuando viajaban. También se ha dicho, y la creencia, la especulación persiste en que fueron asesinados. Bueno, así está ocurriendo, y ocurre con los
fallecimiento de los políticos de importancia. Jesús. Más la cercanía de Carlos Ursúa con el presidente López Obrador no es de este periodo de gobierno, ¿no? Hay que recordar que fue su secretario de Finanzas del 2000 al 2003. ¿Se acuerdan del libro Rey del Cash? Sí. A Carlos Ursúa no lo mencionan, por ejemplo, o no recuerdo haberlo leído como uno de los mencionados, y es que hacen el recorrido histórico desde que Andrés Manuel empezaba en la campaña. Es decir, no aparece ni su nombre. siquiera, o sea, ni siquiera en temas, él siendo además alguien muy cercano de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, del 2000 al 2003, fíjate, Y estaba además, exento de esas Jesús, máculas. Vamos, además, ¿no? perdón, pero fue un enlace de López Obrador con el sector empresarial. Claro, y de mucho respeto. Sí. Bueno, pues con esto dejamos Que el descanse en tema. paz, ¿no? Descanse en paz. Además, muchos alumnos de Carlos Ursúa que están incluso en instituciones públicas o privadas lo recuerdan como un gran maestro. Era por cierto, Matemático. era matemático. Era ¿no? matemático. Era del TEC de Monterrey, ¿verdad? Sí. Por cierto, no estaba, o sea, algo pasó, pero no era el secretario de Hacienda que había puesto el presidente López Obrador en su gabinete cuando estaba en campaña. Era Ramírez de la O. Sí. Algo Que es pasó. el que está ahorita. El que está ahorita, Sí. pero no era Ursúa, y luego sí nombraron a Ursúa. Algo sucedió ahí. Pero él había sido secretario de Finanzas en el gobierno del Sí, DF. lo está Antes. comentando Jesús. Antes. Sí, lo dijo Jesús. justo ok. en este momento lo comentaba Excelente. Jesús. Sí. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Buenas Gracias, tardes. Armando. Gracias, Gracias. Juan. Gracias a todo el equipo, a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Recuerde que si algo importante sucede en las próximas horas, la información está en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Y lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí mismo con toda la información en Línea Directa. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.